Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien. Decidido a destruirse. De esto se trata lo que vamos a hablar hoy. Espero que estén arrancando, les dije, una semana increíble, ¿no? Muchas veces vemos o compartimos o nos llegan historias que literalmente nos parten el corazón. Personas que tuvieron oportunidad de familias que los amaron, puertas abiertas que les brindaron, pero que eligieron ellos un camino literal, un camino de destrucción. ¿Para qué vamos a andar con rodeos? Lo difícil no es ver caer cuando alguien cae. Lo difícil es ver al que ama, a ese que decide destruirse, desgastarse en su carrera meteórica por sostener. Es ver desgastarse a ese que invierte su vida por sostener a aquel que decidió destruirse y que no tiene ganas de que lo sostengan. Hoy vamos a intentar hablar de esto. La primera pregunta es: ¿hasta cuándo Dios nos pide extender la mano? ¿Y cuándo es el momento que Dios mismo nos dice hay que soltar? Pero hay que soltar desde el amor, como Él mismo suelta. Lo primero que tenemos que entender y que nos va a ayudar a comprender tiene que ver con una verdad absoluta. Esa verdad todos la conocemos, pero pareciera como que nos cuesta aceptarla. Dios ama, pero no obliga. Y esto es fundamental entenderlo. Dios ama más que nadie, más que ninguno. Tiene un poder de amor mucho más grande que el que podamos comprender. Pero nunca nos va a obligar. Dice allá el libro de Lucas. Lucas escribe en el capítulo 15, el versículo 11 más o menos, habla del hijo pródigo, una historia archi mega recontra conocida. Y recién te decía, Dios ama más que cualquier padre, que cualquier madre, que cualquier ser humano. Tiene una capacidad de amor mucho más elevada que la que podemos tener. Pero aún así, Jesús mismo mostró que el Padre también respeta el camino que cada uno decide tomar. Incluso viendo que ese camino que decidimos conlleva a una cueva, a un chiquero, a una miseria. El hijo pródigo no cayó de un día para el otro. Si recordás la historia, cuando él decide pedirle al padre que le dé la parte de la herencia que a él le correspondía, él decide iniciar un camino de decisiones. En definitiva, fue un proceso de decisiones. Incluso fue un proceso largo, extendido en el tiempo cronos. Fue un proceso largo. Lo primero es que el padre de este hijo, no corrió, respetó su decisión. No lo obligó, no lo manipuló, lo dejó caminar, lo dejó que hiciera lo que él quisiera, aunque le doliera. A Dios también le dolió ese proceso de decisiones de aquel muchacho. El padre, aún sumergido en el dolor que la situación a cada momento le producía, nunca dejó de esperarlo, nunca dejó de soñar con su vuelta. Esto es, siempre miró a la tranquera a ver si aparecía este muchacho, pero nunca lo fue a buscar. La pregunta es ¿por qué? Quiero decirte que hay caminos de dolor que son absolutamente pedagógicos. Hay pozos donde Dios no mete la mano, porque si Él interviniera y metiera la mano, impediría el proceso por el cual aquel que está en el pozo
podría lograr entender el camino del arrepentimiento. El amor que desgasta puede confundirse con el amor que rescata. Un padre ama, sostiene, abre la puerta, se desgasta, ora, llora y aún así puede que no reaccione. ¿Por qué? El amor que sostiene sin límites puede transformarse en una red que atrapa, no en una mano que libera. Y esta es la pregunta que deberíamos hacernos en algún momento en medio de una situación como esta. Jesús mismo puso límites y esto es importante que lo sepamos. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás? O cuando se dirigió a la multitud y le dijo, si no comen mi carne, váyanse. O cuando a Herodes mismo no le respondió ni una sola palabra. O incluso cuando, mirando a Nicodemo, le dijo, tenés que nacer de nuevo. ¿Sabes? Jesús nos dio una clase magistral porque Él nunca alimentó manipulaciones. Jamás justificó inmadureces. Pero por sobre todas las cosas, nunca negoció una verdad. Y te lo decía recién, Dios nos ama desde un amor que es poco probable que lo podamos comprender. Y esto tiene que ver con que Él no suplanta decisiones. Dios, aún en el dolor que Él siente, como Padre nuestro, respeta las decisiones que vos quieras tomar, que yo quiera tomar. Pablo, allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, ¿se acuerdan que dice, allá por el versículo 24, dice, Dios los entregó? No es juicio, no es castigo, es respeto. Dios continuamente en su mover llama, habla, advierte, espera. Y si la persona decide no escuchar y tomar otro camino, Él respeta esa decisión. Te lo decía, aún con el dolor que siente como padre. Dios no va a soltar la dignidad de la persona quitándole la posibilidad de elegir. Pero te hice una pregunta. ¿Cuándo es el momento en que Dios nos pide que sigamos extendiendo nuestra mano y cuándo es el momento en que Dios nos dice que retiremos nuestra mano? Y tiene que ver con que nos planteemos esto. Hay momentos en que la mano extendida, aún nadie lo discute, es una mano extendida por amor. El momento en que esa mano extendida por amor se vuelve contra el proyecto de Dios. A veces la ayuda sostiene el dolor, pero también sostiene el pecado, el error, la mala decisión. A veces la mano extendida sostiene la vida, pero también sostiene la destrucción que esa vida decide. A veces la mano sostiene al hijo, pero también sostiene su decisión y su cabezadura decisión de no cambiar. Y la cuestión que tenemos que determinar y entender es que cuando la ayuda contribuye a que continúe la destrucción, no viene de Dios. Cuando tu mano extendida está jugando a favor de que la destrucción de esa persona continúe, no es una orden dada por Dios, es una acción natural tuya. Para terminar, la mano de Dios siempre está extendida. Aún en los momentos en que Él particularmente decide no intervenir, su mano sigue extendida. Dios nunca deja de amar, Dios nunca deja de mirar, nunca deja de esperar, nunca deja de hablar al corazón del hijo perdido. Pero ojo, Dios nunca rescata a aquel que no quiere ser rescatado. Dios rescata al que clama, al que vuelve, al que decide entregarse, al que entiende que decidió mal y está todo bien, decidió mal, está todo bien. Hay una cruz donde ya se pagó todo.
A ese Dios lo rescata. Hay personas por las que oramos, lloramos, clamamos, pataleamos y nos desgastamos y se nos va la vida en eso. Y aún así no cambian. Y tu cuore hoy necesita escuchar esto. No es tu culpa. No es tu falta de fe. No es que no oraste lo suficiente. Es que Dios respeta las decisiones que cada uno tomemos. Y nosotros deberíamos empezar a caminar nuestra vida entendiendo que si Dios respeta las decisiones que cada uno quiere tomar, nosotros también deberíamos empezar a hacerlo. Soltar, por último, no es abandonar. Soltar no es dejar de amar. Soltar es entregarle a Dios lo que ya no podés sostener sin destruir. Porque hablábamos recién, hay momentos en que estamos sosteniendo el camino de la destrucción. Termina la historia archi recontra conocida en que el hijo pródigo regresa a casa. Lo hizo en el momento exacto en que su derrotero, su propósito derrotero personal estuvo cumplido. Volvió cuando no quedaba nada. Volvió cuando no había nadie. Volvió cuando no tenía orgullo, cuando no tenía excusas y solo tenía un corazón quebrantado. Ahí volvió. Ahí el Padre corrió, intervino, lo levantó y lo restauró. Vos, yo, somos iglesia. Donde vamos, Dios va. Y nuestra misión es permitir que Dios se manifieste a través nuestro. Debemos aprender y entender cómo Dios ama. Y esperar como Dios espera. Respetar como Dios respeta. Porque el amor que respeta es el amor que permite el milagro de Dios. Te bendigo.